y amén. Bienvenido a Prestonwood en español. Puede sentarse. Yo digo como el salmista, yo me gocé con los que dijeron: a la casa de Jehová iremos. Primer domingo del año, todavía hay muchos de vacaciones, otros están en casa porque están enfermos, pero estamos orando por ti, estamos orando por usted. Hoy quiero abrir una serie de este mes de enero. Cuando yo tomo vacaciones en diciembre, generalmente lo que hago es irme a orar y a buscar al Señor para ver lo que Dios quiere que hagamos como familia, como iglesia en el próximo año. Y en este tiempo el Señor puso algo en mi corazón que voy a compartir con ustedes por 5 domingos. Y vamos a estar solamente en un capítulo de toda la Biblia, y es en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17. Abra su Biblia, si la tiene, porque vamos a estar mirando lo que hay aquí. En Juan capítulo 17 hay una oración. Es la oración de Jesucristo antes de ser crucificado y empezar en su semana de pasión. Lo interesante de esta oración es que si queremos saber cómo Jesús oró, no podemos mirar el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro no es la oración que Jesús oraba, era la oración que Jesús le dio a sus discípulos. El Padre Nuestro jamás lo oró Jesús por una sola razón: porque Jesús nunca pudo pedir perdón por sus pecados, porque Él no tuvo pecado. Entonces el Padre Nuestro es para nosotros. Pero ¿cómo oraba Jesús? ¿Sabes una cosa? Puedes aprender mucho de las prioridades de una persona cuando lo escuchas orar. Y aquí vamos a ver cuáles eran las prioridades de Jesús, si podemos meternos en ese tiempo que Él tiene de oración con el Padre. ¿Qué oró Jesús? Porque las prioridades de Jesús se reflejan en la oración de Juan 17. Y si son importantes para Jesús, ¿creen que deben ser importantes para ti y para mí, que somos sus seguidores? ¿Qué creen? Si son importantes para Jesús, ¿debe ser prioridad para los cristianos? Sí. ¿Debe ser prioridad para la iglesia? Sí. Y si es prioridad para Jesús, prioridad para los cristianos, prioridad para la iglesia, yo quiero saber lo que es, porque yo quiero estar en la agenda de Dios. Y eso es lo que yo le llamo estar en la agenda de Dios. Estar en la agenda de Dios significa estar haciendo lo que Dios quiere, como Dios lo quiere y cuando Dios lo quiere. ¿Cuántos de ustedes tienen una agenda para este año? Los que trabajan tienen citas, ¿no? El lunes tengo que trabajar en este lugar, el martes tengo que trabajar en aquel lugar, el miércoles tengo que trabajar en aquel lugar, y el jueves voy a ir a estos 2 lugares a trabajar. ¿Cuántos tienen más o menos una agenda así para este año ya? Levante su mano. Algunos que dan citas. Si usted tiene un lugar donde se da cita, usted dice: bueno, tal día viene tal persona, tal día viene tal persona. Si usted tiene una cita en el doctor, usted también hace una agenda y lo pone en su calendario, ¿sí o no? Ahora, después que ya tiene el día, ¿qué es la segunda cosa que usted tiene que hacer? Recordarse bien cuál es la hora. ¿Alguna vez aquí a alguien le ha pasado que ha ido a un lugar correcto, el día correcto, pero a la hora equivocada? Levante su mano. Ajá. ¿Saben que me empecé a sentir mejor? Yo no soy el único. Porque tenemos una agenda, pero también tenemos que saber la hora. Y para eso está el reloj o el celular, ¿sí o no? Lo que yo quiero hacer contigo hoy es mirar qué es la agenda, y también hablar un poco del tiempo en el que hacemos las cosas. Yo le voy a hacer una anécdota graciosa que me pasó a mí y usted le pasó también o le ha pasado. Yo llego a ser pastor de Prestonwood en español hace 10 años. Teníamos unas 60 personas, nos reuníamos en la capilla. Era un tiempo maravilloso, el Señor se estaba moviendo, vidas se estaban ganando. Cada domingo había 1 o 2 profesiones de fe, o alguien pasaba para oración, y mi entusiasmo más grande era yo llegar el lunes para poder hacer esa llamada a esa persona, poder hablar con él por teléfono, orar por él, y yo hacía todo, el seguimiento y todo. Y recuerdo un domingo salimos, tuvimos un servicio maravilloso en la capilla. Y el lunes, bueno, yo soy una persona que trata de prepararse de antemano. Si usted va a mi casa, usted sabe si yo voy a salir o no, porque usted puede ver que ya yo tengo todo listo. La ropa de mañana yo la pongo ahí. Es como una obsesión que yo tengo, ¿ok? Perdónenme por eso. Ahora, entonces yo el domingo por la noche contento, sé que personas pasaron al frente, voy a hacer llamada, dejo mi ropita preparada. Acababa de llegar, tenía una ropita nueva para venir a hacer el trabajo de la iglesia. Mi ropita, todo en su lugar, mi Biblia, mi maleta, todo listo. El carro con gasolina, todo perfecto. Lunes en
en la mañana me levanto. Y cuando me levanto el lunes en la mañana me monto en mi carro. Oro, Señor, hoy voy a servirte aquí. Voy a hacer tu voluntad y tus planes. Úsame para tu gloria. Leo la palabra, Dios me habla. Me monto en mi carrito y vengo para la iglesia. Cuando voy llegando a la iglesia, algo me llamó la atención. No había un santo carro en ese estacionamiento. Yo dije, no llegó el rapto porque yo soy cristiano. Los cristianos no vamos en el rapto. Y aunque a veces uno anda así, se va con el Señor. Porque el Señor no va a dejar su iglesia una parte aquí y la otra allá, ¿ok? Digo, algo está pasando aquí, algo anda mal. Pero bueno, yo digo, a lo mejor yo llegué más temprano, me equivoqué la hora, tal vez estoy equivocado, llegué más temprano, me bajo de mi carrito, cierro la puerta y empiezo a alar puertas de la iglesia. Y la puerta dice, ¡tan, tan, tan! Y vuelve por otra puerta, ¿y qué pasa aquí? ¡Tan, tan, tan! No hay carro y toda la iglesia cerrada. Y digo, algo está pasando aquí. ¿Será un sueño? Pensé, no, estaré soñando que estoy en Cuba todavía y que soy pastor en una iglesia, pero esto no es real. ¿Nunca le ha pasado eso? Y cuando usted se siente perdido, usted siempre tiene a alguien al que usted llama. ¿Puede identificar a esa persona? Yo llamo a mi esposa. Es como la mamá de todos en la casa. Cuando algo se me pierde, amor, ¿dónde está eso? Búscalo en tal lugar. No lo encuentro. Ella viene y dice, ¿qué? Abre aquí, mueve aquí. Bueno, así llamo, Yani, algo está pasando, aquí no hay nadie en la iglesia está cerrada y yo tengo una gana de trabajar tremenda. Y me dice, papi, yo voy a averiguar qué está pasando. Venimos de otro país, no sabemos nada de la fecha. Oh, yo no me acuerdo si era Labor Day o Memorial Day, pero yo venía a trabajar y la memoria se me había perdido. Y ahora nadie trabaja. Bueno, pues para atrás llamo a la que era mi asistente. Oye, ¿qué pasó? No abrieron la iglesia y no me avisaron que no la iban a abrir. Me dice, ay, pastor, hoy es un día que no se trabaja. Vaya y descanse y disfrute. ¿Le ha pasado a usted algo así? Es cuando tú quieres hacer lo correcto, de la manera correcta, pero estás en el tiempo incorrecto. Y hoy quiero hablar precisamente de para poder estar en la agenda de Dios, hay que saber lo que Dios quiere, hay que saber cómo Dios lo quiere, pero también hay que hacerlo en el tiempo que Dios lo quiere. ¿Listo? Juan 17. Voy a leer solo un versículo hoy porque no me va a dar tiempo para más. Juan 17. Jesús le ha hablado a los discípulos del Espíritu Santo y le ha hablado de varias cosas. Y dice Juan 17, voy a pasarme un poquito, después le voy a leer el 4 porque está interesante. Si tiene su Biblia, en Juan 17 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, marque esa palabra, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús está orando y Jesús está diciendo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora ustedes creen que era? Había una agenda de Dios para la vida de Jesús. Era que Jesús viniera, reclutara a los discípulos, los entrenara y después diera su vida por nosotros. ¿Qué hora había llegado, mis queridos hermanos? Había llegado la hora de dar su vida por ti y por mí. Lo interesante es que el momento de dar su vida por ti y por mí no era una hora fácil. Era una hora ¿cómo? Difícil. Pero era la hora. ¿Sabes una cosa? En la vida cristiana, tú y yo vamos a tener momentos que van a ser horas difíciles. Y si no te acuerdas de más nada en este año, acuérdate de esto. Cuando la hora difícil venga, hay algo que aprender de Jesús. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, dobló sus rodillas al suelo y puso sus ojos en el cielo. Si quieres enfrentar horas difíciles en este año o en cualquier otro año, la actitud para enfrentar momentos difíciles es pon tus rodillas en el suelo y pon tus ojos en el cielo. La hora había llegado y Jesús elevó sus ojos al cielo y dijo, Padre, ya sé, es inevitable. Ahora Jesús nos enseña algo que yo quiero compartir con usted. La vida de Jesús en todo el Evangelio de Juan nos muestra tres cosas que para mí son decisiones que tú y yo necesitamos tomar este año si queremos vivir en la agenda de Dios. Jesús no dice, Padre, la hora llegó, pero por favor, yo no quiero hacer esto. No, Jesús dijo, yo quiero ir a la agenda tuya. La primera cosa que Jesús nos enseña es que Jesús, anote esto por favor, y es una decisión que tú y yo debemos tomar en este año y siempre. La primera cosa que quiero compartir contigo hoy: vivir para
para los propósitos de Dios. Jesús está orando porque Él sabe que Él vino a cumplir un propósito. El propósito era dar su vida por ti, por mí, por la humanidad, ¿verdad? Y ahora, para enfrentar los propósitos de Dios, Él necesita oración, necesita fortaleza, necesita decir: Señor, para andar en tus propósitos necesito oración. Yo quiero pedirte que tú decidas en este año vivir para los propósitos de Dios. ¿Sabes una cosa? La palabra del Señor enseña que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que sus planes no son nuestros planes. Y cuando nosotros hacemos nuestros propios planes, generalmente se van a ver frustrados porque no son los planes de Dios. ¿Sabes? Dios tiene planes contigo y conmigo. Dios tiene planes con esta iglesia. Dios tiene planes con tu familia. Dios tiene planes con tu persona. Pero para tú descubrir esos planes necesitas poner tus rodillas en el suelo y tus ojos ¿dónde? En el cielo. Por eso es que queremos comenzar este mes en oración. Por eso es que quiero animarte. Comienza este año en oración como nunca antes. Vivir para los propósitos de Dios. Miren la vida de Jesús. Cuando Jesús tenía 12 años como judío, es su primera vez que puede ir al templo. Lo lleva María y lo lleva José, recuerdan, y toda su familia va al templo a llevar a Jesús por primera vez. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? Se les perdió el niño. Y después de 3 días, parece que Jesús era un muchacho tranquilo, que nadie se daba cuenta cuando no faltaba. Después de 3 días van lejísimos y dice: y el niño está con tía. Con tía. ¿Tú tienes el niño? No, yo no tengo. ¿Le ha pasado eso alguna vez a usted? ¿Y el niño dónde está? Y María dice: que no se pierda, que ese es el Hijo de Dios. Imagínense que usted le den a cuidar al Hijo de Dios y usted lo deje regado. Jesús no nació en una familia perfecta, ¿ok? Ahora tienen que regresar y lo encuentran en el templo conversando. Y mire lo que Jesús responde cuando le fueron a regañar. Qué interesante Lucas 2:49 dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene ¿qué? Estar. Jesús desde niño sabía dónde tenía que estar. Jesús vino a vivir para los propósitos de Dios y desde niño estaba metido en los propósitos de Dios. ¿Cuál es mi deseo? Que tú sepas, no importa qué edad tú tengas. Tal vez tú estás aquí, tienes 8, 9, 12 años, eres un adolescente. Nada dice que tú, siendo un joven o un niño, no puedes vivir también para los propósitos de Dios. ¿Cuánto más nosotros los adultos? Después, en otro momento, en Juan capítulo 4, verso 34, Jesús se encuentra con la mujer samaritana, manda a los discípulos a ir a buscar de comer. ¿Recuerdan ese? Y cuando los discípulos vienen, le ven hablando con una mujer samaritana, dice: te trajimos comida. ¿Cómo responde Jesús? Juan 4, 34. ¿Qué dijo? Ustedes no saben que mi comida es que haga, ¿qué? La voluntad de mi Padre y del que me envió. ¿Sabe? Cuando tú vives en los propósitos de Dios, tú sientes una llenura que no te la da el taco ni el frijol, te la da la satisfacción de caminar en los propósitos de Dios. Es mi deseo que este año tú digas: yo quiero caminar en los propósitos de Dios, quiero que los propósitos de Dios sean mis negocios, quiero que la voluntad de Dios sea mi comida, quiero meterme con Dios, quiero caminar con Dios. Después Jesús en otro momento, en Juan capítulo 4, verso 9, ¿recuerdan esto? Cuando Jesús sana a aquel hombre que nació ciego, dice la palabra del Señor: me es necesario, el Señor dijo, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué hacía Jesús? Jesús convirtió vivir para Dios mientras pudo. Después la palabra del Señor en Hebreos nos habla que entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Declaraciones de Jesús. Jesús nos enseña a vivir en los propósitos de Dios. Dice: pastor, ¿qué diferencia hace en mi vida si yo empiezo a vivir en los propósitos de Dios? Te voy a enseñar. Si tú empiezas a vivir en los propósitos de Dios, una mente enfocada en los propósitos de Dios será una vida dirigida por los propósitos de Dios. Entonces, cuando tú estás enfocado en los propósitos de Dios y tu vida está dirigida a los propósitos de Dios, quiero decirte unas cuantas cosas. Ya no eres un maestro,
Eres un representante de Dios en el aula. Ya no eres un constructor de casa. Eres un siervo de Dios al servicio de la familia a la cual le estás construyendo una casa. Ya no eres un médico o un ingeniero. Eres un siervo de Dios que con su conocimiento sirve a la gente y glorifica a Dios. Ya no eres una persona común y corriente. Ya no limpias casa para ganar dinero. Limpias casa para hacer un impacto en la vida de los que le sirven. Y eso hace la diferencia. Te abrió Dios un nuevo trabajo. Piensa en esto. En ese nuevo trabajo, tú no eres un trabajador, eres un representante de Dios que está en ese trabajo para los propósitos de Dios y por la voluntad de Dios. ¿Entiendes qué diferente? Entonces, cuando tú te levantas en la mañana, te vistes, te pones la ropa y vas a tu trabajo que posiblemente odias, con ese jefe que tú detestas, ahora es que tú dices: Señor, espérate, yo no voy allí a ganar dinero, yo voy allí a vivir en tus propósitos. Y si tú me tienes aquí para tu gloria, lo voy a hacer. ¿Entendieron lo que es vivir en los propósitos de Dios? Yo quiero pedirte que este año, Señor, ayúdame a encontrar tu propósito. Y si te despiden, prepárate. Porque es que Dios por sus propósitos te va a llevar a otro lugar, para que allí seas luz también. Porque Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir por mucho que tú las empujes. Y si eres dueño de un negocio, ya no eres dueño de un negocio, eres un administrador que Dios ha confiado recursos humanos y recursos materiales para que los uses para su gloria. Eso se llama vivir en los propósitos de Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios entonces? Que vivamos en sus propósitos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo puedo ir a ese trabajo? ¿Cómo puedo enfrentar las situaciones y seguir viviendo para el propósito de Dios? Aquí viene la segunda cosa. Anota esto, por favor. Que sea nuestro deseo, nuestra meta en este año. Vivir dependiendo del poder de Dios. Porque es imposible vivir para los propósitos de Dios sin tener en nosotros el poder de Dios. Porque parece imposible vivir para Dios en lugares difíciles, al menos que el poder de Dios no esté en nosotros. ¿Y saben cómo se encuentra el poder de Dios? De la misma manera que se definen los propósitos de Dios. El poder de Dios se encuentra en oración, al igual que los propósitos de Dios tienes que definirlo en oración. Entonces, pastor, para poder sentir el poder de Dios que me capacita para vivir en los propósitos de Dios, tengo que volver a poner mis rodillas en el suelo y mis ojos en el cielo. Y sabes una cosa, cada vez que Dios le pidió a uno de sus hijos que viviera para sus propósitos, le capacitó con su poder. ¿Lo creen o no? Vamos a mirar toda la Biblia. En Génesis encontramos que hay un hombre llamado Abraham. Dios le pide: sale de tu tierra y de tu parentela, pero yo voy a estar contigo. ¿Verdad? Cuando Dios le pide a Moisés: hey, saca a este pueblo y llévalo a una tierra que yo le daré, pero yo voy a estar contigo. ¿Saben? Moisés es un gran ejemplo de vivir tratando de hacer los propósitos de Dios, pero de la manera incorrecta y en el tiempo incorrecto. Ok, vamos a explicar esto rapidito porque tal vez a usted le ha pasado. Moisés es un hombre que tiene todo el poder del mundo, humanamente hablando, cuando era hijo de la hija de Faraón y vivía en el palacio. Moisés tenía todo el poder, todo el esplendor, toda la riqueza y todo el poder político, si queremos decirlo. Moisés un día sale y ve que un judío está siendo maltratado por un hebreo. Esto es una gran injusticia, y la injusticia que debe ser corregida por algo justo, que era lo justo que los hebreos no fueran nunca más maltratados por un egipcio. ¿Era justo o no? Diga amén. ¿Era lo correcto que ese abuso parara? ¿Sí o no? Y Moisés dijo: pues como esto es lo correcto, esto es lo que parece que hay que hacer, yo voy a hacerlo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a su manera y en su poder, y no en el poder de Dios. Y cuando nosotros queremos hacer lo correcto, pero de la manera incorrecta y con nuestro propio esfuerzo, ¿qué traemos como resultado? No arregles
que empeoras. ¿Sí o no? Y ahora Moisés se metió en un problemón porque lo descubren matando a un egipcio tratando de hacer lo correcto. Moisés tiene que irse huyendo. Y después de 40 años, por allá, por el desierto de Madián, Dios le dice: Moisés, ¿todavía quieres hacer lo correcto? Yo no sé ahora. Yo sí quiero que tú lo hagas, porque ese es mi propósito. Pero ahora lo vamos a hacer con mi poder y no con el tuyo, y en mi tiempo y no en el tuyo. Hay muchas personas que hemos tratado de hacer lo correcto, pero por no hacerlo dependiendo del poder de Dios y en el tiempo de Dios, la hemos empeorado. ¿Cuántos dicen: yo sé de lo que usted está hablando, pastor? ¿Qué quiero pedirte? No solamente te decidas a vivir en el propósito de Dios, sino vive en el propósito de Dios dependiendo del poder de Dios. Y el poder de Dios se consigue, como le dije ahorita, rodilla en el suelo y los ojos ¿dónde? En el cielo. ¿Recuerdan cuando Jesús le pide a los discípulos una cosa imposible? Ustedes no se han dado cuenta de esto, pero en Mateo capítulo 28 Jesús resucita, le aparece a los discípulos y le dice: no se asusten. ¿Cómo no voy a estar asustado si acaban de matar al maestro? Si no sabemos si estás vivo o estás muerto. Dicen unas mujeres que te vieron, pero hay confusión, ¿sí o no? Pero en Mateo capítulo 28 Jesús le dice a los discípulos: yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Porque yo tengo ese poder, ustedes van a hacer lo que parece imposible. Ustedes van a ir hasta lo último de la tierra y van a ir por todo el mundo. Van a ir a Roma, van a ir a cualquier país, África, van a ir a Etiopía, van a ir a todo lugar conocido y van a predicar el evangelio. Y la gente va a creer y ustedes los van a bautizar. Y ahí están: ¿cómo? Si nosotros no hemos salido de aquí de 40 kilómetros. Y lo van a hacer. Escuchen esto: porque yo estaré con Mateo 28, 19 y 20. Porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando entramos en el propósito de Dios y contamos con el poder de Dios, las cosas son posibles. Iglesia, hermano, familia, lo que Dios te está pidiendo hacer en tu hogar, lo que Dios te está pidiendo hacer con tu vida, lo que Dios te está pidiendo hacer en tu trabajo, lo que Dios te está pidiendo hacer en tu familia, lo que Dios nos está pidiendo hacer en esta ciudad, en este mundo, puede ser posible si dependemos de su poder. Juan 15:5. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy ¿qué? Búsquenlo en la Biblia si quiere. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que permanece en mí lleva fruto, pero separado de mí, ¿qué? Podemos entrar en los propósitos de Dios si podemos empezar este año a depender de Dios, de su poder en oración. Quiero pedirte que nos animemos a orar. Vamos a tener un devocional diario que va a estar ahí por las redes sociales para como iglesia empezar a orar. Porque cuando empezamos a orar y empezamos a depender del poder de Dios, nada nos va a poder detener. Quiero mirar algo. La tercera cosa que quiero compartir con usted en esta tarde. Y prepare papel y lápiz porque voy a decir muchas cosas ahora. Primero les dije, vivamos en los propósitos de Dios. Vivamos en los propósitos de Dios según el poder de Dios. Y tal vez hay alguien que está diciendo aquí: pastor, es que yo no sé cuáles son los propósitos de Dios para mi vida. Tal vez eres un joven que está decidiendo por tu carrera, un joven que está decidiendo por tu pareja, un joven que está decidiendo por tu futuro, una persona adulta que no sabe qué hacer. Quiero decirte, los propósitos de Dios se encuentran con las rodillas ¿dónde? En el suelo. Y los ojos ¿dónde? En el cielo. Empieza a orar y decirle: Señor, muéstrame tu propósito. Señor, muéstrame tu propósito. Y cuando ya te lo muestre, te va a parecer increíble. Y cuando te parezca increíble, dice: y ahora, Señor, respáldame con tu poder para caminar en él. Ahora, la tercera cosa que aprendemos de este pasaje es que Jesús le dice al Padre: Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Si ven en el versículo 4 dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Interesante que Jesús no dice: he hecho todo lo que había por hacer, he hecho todo lo que se debía hacer. No, lo que tú me dijiste que hiciera, propósito. Ahora, interesante
que ahora Jesús dice, ha llegado la hora. ¿Cuál es la tercera cosa que quiero compartir contigo para ir cerrando en esta tarde? Vive entendiendo los tiempos de Dios. Anota, vive entendiendo los tiempos de Dios. Dios tiene un propósito, Dios te respaldará con su poder, pero tienes que saber que tiene que ser en el tiempo ¿de quién? De Dios. En el tiempo de Dios. Y a veces el tiempo de Dios requiere de ti paciencia. Di paciencia. Ay, yo quiero esto y lo quiero ya. No. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Hay un reloj que se llama reloj por una razón. Porque el reloj te dice el tiempo exacto. El calendario te dice el día. El reloj te dice la hora. Y no solamente lo que tienes que hacer, con qué poder lo tienes que hacer, cuándo tienes que hacerlo es importante. ¿Hay alguno de ustedes que sabe hacer caramelo de azúcar? ¿Alguien sabe hacer caramelo de azúcar? Es tomar azúcar con agua, ponerla a hervir, y hay un momento exacto donde es el momento de sacar lo del fuego. Si lo haces antes, el caramelo no endurece. Si lo haces después, se cristaliza y no sirve. Para que vean que yo sé algo de cocina. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Las cosas en el tiempo de Dios son así. Cuando las haces en el tiempo de Dios, salen. Cuando te adelantas o te atrasas, no salen igual. Pastor, ¿y cómo saber el tiempo de Dios? ¿Cómo vivir en ese tiempo? Para determinar el tiempo de Dios necesitas hacer lo mismo que para determinar el propósito y para conseguir el poder. ¿Dónde tienen que estar tus rodillas? ¿Y dónde tienen que estar tus ojos? Si no te acuerdas de más nada hoy, hay que empezar el año con las rodillas en el suelo y los ojos ¿dónde? En el cielo. Ahora, qué lindo es cuando estamos en el tiempo de Dios, en los propósitos de Dios y con el poder de Dios. Oigan lo que le pasó a Jesús. 5 cosas que tiene usted y yo cuando podemos andar en los propósitos de Dios, según el poder de Dios y en el tiempo de Dios. Rápido para anotar. Número 1, nada te podrá distraer. ¿De dónde sacamos eso? En Juan capítulo 2. Jesús está en su primera fiesta de boda, mirando aquel matrimonio. Qué interesante. Y llega María y le dice, hey, se acabó el vino a esta gente, haz algo. ¿Cómo le responde Jesús? ¿Cómo le responde? Lea Juan capítulo 2, ¿qué dice? Versos 3 y 4, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi ¿qué? Jesús no está ofendiendo a María. Jesús no está tratándola mal. Jesús solamente está reconociendo que su hora todavía no ha ¿qué? Y no se va a distraer. ¿Sabes una cosa? La pandemia distrajo a mucha gente porque pensaste que era el fin. Quiero decirte, cuando es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Y nada te va a llevar antes, ni nada te va a llevar después. Sigue enfocado en el tiempo de Dios. Porque si Dios te tiene aquí, que nada te distraiga. ¿Saben lo que son las distracciones, verdad? ¿Por qué prohibieron textear y manejar? ¿Cuántos reciben notificaciones cuando van manejando? ¡Ting! ¿Sabes una cosa? Cuando tú empiezas a caminar en el propósito de Dios, cuando tú empiezas a experimentar el poder de Dios y cuando tú te metes en el tiempo de Dios, el enemigo te va a mandar muchas notificaciones para que tú pierdas la vista del propósito de Dios, del poder de Dios y salgas del tiempo de Dios. Pedro está llamado a caminar sobre el agua y el Señor le dice, ¿tú quieres caminar sobre el agua? Ok, propósito de Dios, camina sobre el agua. ¿Cómo lo vas a hacer? En el poder de Dios. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ahora. Y en Pedro sale caminando 1, 2, 3, no sé cuántos pasos. Notificación. La tormenta. Me hundo. Buena noticia. La gracia de Dios es más grande que tus distracciones. Y cuando te empiezas a hundir porque has escuchado tus distracciones, es tiempo de volver al propósito, al poder y al tiempo de Dios. ¿Cómo? Poniendo tus rodillas ¿dónde? En el suelo y tu vista ¿dónde? En el cielo. Y eso fue lo que Pedro hizo. Que dijo Pedro, Señor, sálvame que perezco. Es cuando la mano de Dios se extiende y te dice, hijo, vuelve al camino. Hay personas que hoy dicen, yo he estado fuera del camino. Este es tu año.
regresa. La segunda cosa que pasa cuando tú estás en el tiempo de Dios, no solamente que nada te distrae, anota esto, nada te puede destruir. Que nada te puede destruir. No, porque los propósitos de Dios el hombre no los puede detener. ¿Recuerdan Jesús enseñando? ¿Cuántas veces quisieron prenderle? ¿Y sabe por qué no le prendían? Vamos a leer lo que la Biblia dice para que usted vea que no me lo estoy inventando. Juan capítulo 7, verso 30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Léalo conmigo. Porque todavía no había llegado su qué. Cuando estás en el propósito, con el poder de Dios y en el tiempo de Dios, nada te destruye hasta que Dios no lo quiera. Nada te puede hacer el hombre si Dios no lo permite. Y cuando algo viene, tú dices: espérate, Dios tiene control de esto. Esto no es tan así. En otro pasaje bíblico, hablando Jesús en el templo, Juan 8:20, dice: estas palabras hablaron Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el tiempo. Tercera cosa que vamos a experimentar si nosotros podemos seguir viviendo en el propósito, poder y tiempo de Dios. Nadie te puede desanimar. Diga desánimo. Nada te puede desanimar. Diga, nada me puede desanimar. ¿Cuántas veces te has desanimado en este año pasado? Cosas que pasaron porque tu plan se echó a perder. Pero ¿sabe qué? Si tú sabes que de rodillas en el suelo y con los ojos al cielo encontraste cuál es el propósito de Dios, si estás experimentando el poder de Dios y estás caminando en el tiempo de Dios, nada te va a desanimar, porque todo lo que venga tú vas a decir: Dios está al control de esto. Quiero leer un pasaje bíblico interesante. Jesús le pasó algo que era para desanimarse. Ojo, ojo, ojo. En Juan capítulo 12, verso 27, ahora está atribulada mi alma, dice el Señor, y me diréis: Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto, ¿qué? He llegado a esta hora. Jesús está delante de la muerte. ¿Y por qué no está desanimado? Porque Él sabe que está en los propósitos de qué. Les voy a decir algo que aprendí. Y esto no lo tenía en mis notas, pero quiero compartirlo con ustedes de mi experiencia personal. Antes de yo tomar una decisión, y se lo digo a todos los que se quieran casar, a todos los que se quieran mudar, a todos los que quieran cambiar de trabajo, a todos los que quieran hacer un cambio en su vida. Atención, antes de hacer un cambio en tu vida o tomar una decisión, ora lo suficiente para que sepas que estás en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios también van a venir pruebas, obstáculos y dificultades. Y cuando venga la primera prueba, el primer obstáculo o la primera dificultad, lo que te va a mantener firme en ese lugar y no dudar de que estás en el lugar correcto o incorrecto es que oraste lo suficiente para saber que estás donde Dios te quiere, aunque venga la prueba. ¿Entendieron o no? ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel en el desierto? Cuando las pruebas empezaron a venir, ellos empezaron a dudar si ese era el plan de Dios o no. Moisés sabía que era el plan de Dios, porque Moisés había estado con Dios. Cuando yo vine para este país, mi primer año en este país fue de perro. Un amigo me decía: el primero es de perro, el segundo es de gato, y ya después vamos a ver por ahí para allá. Pero ¿sabe por qué fue difícil? Yo trabajaba en una cocina lavando platos, sirviéndole a todo el mundo. No entendía ni inglés ni español. Y muchas lágrimas. ¿Sabe por qué no me fui? ¿Sabe por qué no corrí? Porque dije: Señor, yo estoy en tu voluntad. Y yo voy a estar aquí el tiempo que tú digas que tengo que estar aquí. Y voy a estar aquí porque sé que tú me trajiste aquí. ¿Sabes? Que nada te desanime. Otra cosa, cuando estamos en el tiempo de Dios, anota esto, cuarta cosa: nada te decepciona. Nada te decepciona. Nada te decepciona. ¿Cuánta gente está decepcionada? Ay, me decepcionó fulano de tal. Me decepcionó, ¿sabes? No sé quién. Nos decepcionamos porque esperamos de la gente lo que solo podemos esperar de Dios. En tiempo de prueba yo esperaba que tú me llamaras. Yo esperaba que tú me visitaras. Yo esperaba que tú estuvieras a mi lado. Pero me has
decepcionado. Estoy decepcionado de ti, estoy decepcionado de Dios, estoy decepcionado de la iglesia, estoy decepcionado de todo. Error. Si de verdad tú estás en el propósito de Dios, estás viviendo en el poder de Dios y estás pasando por el tiempo de Dios, y es el tiempo de que experimentes soledad de los hombres para que experimentes más la presencia de Dios, bienvenido. Aquí estoy, Señor. ¿Dónde dice la palabra del Señor eso? Jesús en Juan 16. Dice la palabra del Señor, Juan 16, 32. Escucha bien. Dice: he aquí que la hora viene, el tiempo de Dios, y ha venido, y ya. Ha venido ya. ¿En que qué? En que seréis esparcidos, Jesús hablándole a sus discípulos, cada uno por su lado, y me dejaréis ¿qué? Solo. Más, ¿puede decir eso usted también? No estoy solo, porque el Padre está ¿con qué? Cuando tú vives en el tiempo de Dios, hay momentos que Dios quiere que la pases solo con Él, y que no esperes de los hombres lo que solo puedes esperar de Él. Nada te decepciona. Nadie estuvo conmigo y Dios te dice: ¿y yo no soy nadie? ¿O acaso no soy todo? Por último, nada te puede destruir, o nada te puede, pon esto, detener. ¿Dónde estamos otra vez? ¿Dónde empezamos? Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, verso 1, Jesús dice: Padre, la hora ¿a qué? Ha llegado. He acabado lo que me diste que hiciera. Ahora continuamos. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo al principio. Padre, la hora ha llegado, pero no me voy a detener aquí. Voy a ir a la cruz, voy a dar mi vida por lo que me mandaste, porque ese era tu propósito. Lo voy a hacer dependiendo de tu poder, y al tercer día con ese mismo poder voy a resucitar, y te pido que me glorifique, porque cuando estoy en el propósito de Dios, vivo con el tiempo de Dios y estoy metido con el poder de Dios, ni la muerte misma te puede detener, ni a ti ni a mí. Iglesia, es tiempo de empezar a orar, poner nuestras rodillas en el suelo, nuestros ojos en el cielo, y decir: Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Señor, ayúdame a vivirlo con tu poder y en tu tiempo, para que nada, Señor, me distraiga, para que nada, Señor, me destruya, para que nada, Señor, me desanime, para que nada, Señor, me decepcione, y para que nada, Señor, nos detenga. Queremos vivir en tu agenda en este año. Esa es nuestra oración, Padre. Si hay alguna persona que dice: yo quiero vivir en la agenda de Dios, pastor, por eso que fue que vine este domingo. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo no tengo claridad de cuáles son los propósitos de Dios para mi vida. Pastor, yo siento que Dios tiene algo conmigo, pero no siento que tengo el poder. Quiero pedirte hoy, los propósitos de Dios, el poder de Dios y encontrar el tiempo de Dios solo se define en oración. Y hoy quiero hacer una invitación. Yo quiero invitarte a que, si tú quieres caminar de esa manera en la agenda de Dios, hoy tomes una decisión. Tal vez es la decisión de, junto a tu familia o de manera personal, decirle: Señor, yo quiero vivir un año diferente.